Hola, hola, hermanos en Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador. Bienvenidos a un nuevo video del canal Reporte Católico. Este video es una colaboración con el canal Coleccionista de Biblias de Manuel Troncoso, quien les habla. Y hoy les vamos a presentar este cuadro que muestra la historia de la traducción de la Biblia a la lengua española. Lo que ven en pantalla, hermanos, es un cuadro de concepto hecho por Vicenzo Rutiliano Díaz, que muestra las fuentes de cada traducción de la Biblia que se ha hecho a nuestro idioma. Recordemos que la buena noticia de Jesucristo fue traída a los pueblos hispanos por primera vez durante el primer siglo, cuando el apóstol Santiago y San Pablo viajaron a la península ibérica. El primero lo sabemos gracias a la tradición local y el segundo gracias a la carta de San Clemente, que nos confirma que Pablo sí cumplió el plan descrito en el capítulo 15 de la carta a los romanos. Los apóstoles dejaron presbíteros y obispos, estableciendo así la iglesia en España. En la celebración de la Eucaristía, la iglesia primitiva en España se leían copias griegas del texto del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Pero la mayoría de los cristianos en la península hablaban latín vulgar. Recordemos que la lengua española viene del latín, igual que otras como el francés y el italiano, que son conocidas como lenguas romance. La primera traducción de la Biblia en España se hizo del griego al latín. Se considera una rama de la Biblia Vetus Latina, o latina vieja, de los siglos II al IV después de Cristo. Esta variedad se usó en la liturgia de la iglesia hispana. Las otras dos ramas fue la Vetus africana, usada hasta tiempos de San Agustín, y la Vetus itálica, usada por la iglesia de Roma. San Agustín lamentaba la variedad y falta de unidad de las traducciones latinas. Prefería la traducción itálica y pedía que se corrigieran todas las traducciones latinas basándose en el griego. Su santidad, el Papa Dámaso I, que determinó junto a la iglesia africana los 73 libros de la Biblia, le pidió a San Jerónimo que se encargara de esta tarea, por lo cual este tradujo en Palestina la Vulgata Latina, la versión de la Biblia en latín del pueblo. Por eso se le llama Vulgata. El Antiguo Testamento fue en base al hebreo y arameo. El Nuevo Testamento fue en base a los mejores manuscritos griegos de su época, revisando el Textus de la Vetus Ítala. La palabra de San Agustín, él decía, cito, «Doy muchas gracias a Dios por el trabajo de tu traducción del Evangelio del griego al latín, porque casi siempre se halla sin tacha cuanto consulto la escritura griega». Sin embargo, la Vulgata de San Jerónimo no se empezó a usar inmediatamente en España. La liturgia de la misa en España se mantuvo en la época de la conquista musulmana de este país o reino ibérico de aquella época. La liturgia hispana, también llamada mozárabe, se mantuvo hasta ser reemplazada en el Concilio de Collanza en 1055, cuando se empezó a imponer el rito romano a través de la reconquista cristiana de la península. La iglesia hispana en Al-Andalus tradujo algunos textos bíblicos al romance mozárabe y al árabe andalusí. A través de los siglos en España, el latín fue evolucionando hasta las lenguas romances medievales. En el siglo XIII se empieza a traducir fragmentos de la Vulgata al romance castellano. Muchas traducciones del Antiguo Testamento hechas por judíos y judíos convertidos al cristianismo proliferaron en la Edad Media. No conocemos quiénes fueron los traductores originales de la mayoría, pero tenemos constancia de al menos 10 traducciones parciales medievales de la Biblia. Es decir, muchas comunidades judías y cristianas tenían acceso no solo a las Sagradas Escrituras en latín, sino también en su lengua vernácula durante la Edad Media en España. La más importante de todas fue la primera traducción completa del latín y hebreo al romance castellano, patrocinada por Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, que se incorpora a su proyecto General Historia. La llevó a cabo en la Escuela de Traductores de Toledo
y se basó en manuscritos anteriores, y se le conoce como la Biblia alfonsina. Otras traducciones importantes de la Edad Media son la del rabino Moisés Arrayel del Antiguo Testamento, al castellano medio desde el hebreo, arameo y el latín, patrocinadas por el rey Juan II de Castilla, llamada la Biblia del Alba o la Biblia de Alfonso V de Aragón, el Magnánimo. Muchos estarán pensando, estas Biblias solo eran exclusivas para ciertos grupos sociales. El pueblo no tenía acceso a la Biblia. Recordemos, hermanos, que la mayoría de las personas hasta principios del siglo XX no sabían leer ni escribir. Además, que la mayoría de las personas trabajaba en los campos de sol a sol y muy pocos tenían el tiempo libre para estudiar las escrituras, siendo su interacción más frecuente con ellas en la misa de los domingos. A pesar de que se leían en latín, el castellano medieval todavía era inteligible con el latín vulgar. Por eso no había una necesidad tan urgente de traducción. Sin embargo, los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón encargaron la traducción de las lecturas de la misa al castellano, cuya versión final fue realizada por Fray Ambrosio Montesino. Es decir, a los católicos de España se les leía la Biblia tanto en latín como castellano. Esto inspiró a los misioneros que viajaron de España a América a traducir las lecturas de la misa a los idiomas indígenas. Tal es el caso del franciscano Bernardino de Sahagún, que tradujo los Salmos y el Evangelio al náhuatl, idioma de los aztecas. Otra manera en la que los fieles de esta época interactuaban con las escrituras era a través de las Vita Christi. Estos eran resúmenes o armonías de los evangelios en la que se meditaba la vida y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Con esta fue que San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas, se inspiró para escribir sus ejercicios espirituales, los cuales fueron escritos originalmente en español. La fe cristiana reinaba en España, nuevamente con el fin de la reconquista, y luego del descubrimiento de América, sería llevada hasta los confines de la tierra, tal como nuestro Señor pidió a los apóstoles. El punto de interés para muchos de los que están viendo este video debe ser cómo la Reforma Protestante afectó la fe en la hispanidad. Hay que tener en mente que este fue un proceso religioso, pero también político. Y eso nos ayudará a entender por qué las cosas pasaron del modo que pasaron. Juan Gutenberg se le conoce como el creador de la imprenta. Esta tecnología permitió reproducir textos con mucha más facilidad. El primer libro que se imprimió fue la Biblia Vulgata en 1450, y a esta impresión se le conoce como la Biblia de Gutenberg. La imprenta proliferó rápidamente en España. Incluso llegó a México tan pronto como en el año 1539. Uno de los frutos de la imprenta en España fue la que se le conoce como la Biblia Políglota Complutense, la primera edición políglota entera de la Biblia, hebreo, arameo, griego y latín, iniciada por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Mientras tanto, en el Sacro Imperio Romano, lo que hoy conocemos como Alemania, un sacerdote agustino llamado Martín Lutero inicia un proceso de protesta contra el Papa de Roma. Utiliza la imprenta para esparcir sus ideas, pero es excomulgado por la Iglesia como un hereje. Lutero recibió un momento político cuando su reforma fue apoyada por los caballeros protestantes, que se rebelaron contra el imperio en 1522. Coincidentemente, el emperador Carlos V era el rey Carlos I de España, es decir, ambos reinos tenían un mismo rey. Cuando la reforma de Lutero tomó este carácter político, desencadenó las guerras de religión europeas, que durarían por más de 200 años. Carlos I no permitiría que el desastre de Alemania se repitiera en España, por lo que los instrumentos del reino empezaron a controlar la vida religiosa de manera más rigurosa que nunca, por medio de la Inquisición. Una de las técnicas de Lutero para esparcir su reforma fue la de separar la Biblia de la tradición e imprimir su propia traducción
que por cierto no fue la primera en alemán, y se basó en el texto griego de Erasmo de Róterdam y el hebreo masorético de los judíos. De aquí vendrían todas las Biblias de la Reforma. Una de las particularidades de la Biblia alemana de Lutero era que él, Lutero, añadió la palabra sola al lado de fe en Romanos 3:28, siendo esta la base central de su movimiento. Las ideas de Lutero llegaron pronto a religiosos españoles como Francisco de Encinas, Juan de Valdés y Juan de Pineda, los cuales fueron exiliados por traducir del Nuevo Testamento sin permiso. Otros clérigos españoles decidieron traducir desde la Vulgata, pero mantuvieron sus traducciones para un uso ortodoxo y de un círculo pequeño de personas. Por ejemplo, los Evangelios de Juan de Robles, traducción para uso de los monjes en respuesta al Nuevo Testamento de Encinas. Como respuesta a la Reforma Protestante ocurre el Concilio de Trento, el cual en su cuarta sesión bajo el Papa Pablo III decretó la Vulgata Latina como la versión oficial de la Biblia de la Iglesia Católica. Se usó como el texto litúrgico hasta el año 1969. Al finalizar las guerras de religión, la Iglesia Católica solo permitiría la publicación de Biblias que vinieran de la Vulgata, la cual era tenida por auténtica debido a su uso por toda Europa desde la antigüedad. Volviendo a España, tenemos el caso del famoso Casiodoro de Reina, quien publicó su versión de la Biblia basándose en los textos griegos traducidos por heterodoxos predecesores y en la Biblia de Ferrada, un Antiguo Testamento traducido al dialecto judeo-español en Italia. Esta se publicó en 1569 en Basilea, Suiza. Fue la obra de vida de Casiodoro, quien había sido pastor para la Iglesia de Inglaterra, aunque fue expulsado por los calvinistas, por lo que se volvió luterano. Esta Biblia contenía 73 libros que la Iglesia Católica reconoce como canónicos. Los 7 libros de la Biblia que Martín Lutero había rechazado fueron movidos en la revisión de 1602 de Cipriano de Valera, un calvinista, a la sección de apócrifos, es decir, libros que los protestantes no reconocen como inspirados, aunque Valera se llevó el crédito por la traducción por 3 siglos en el mundo de los protestantes. Estos 2 hombres son los que se reconoce como la Biblia Reina Valera, la cual en sus diferentes ediciones es la más expandida por el mundo protestante. Sin embargo, en este tiempo, solo se podía ser protestante hispanohablante fuera de España y de América. Los primeros en usar la traducción de Casiodoro de Reina fue la Iglesia de Inglaterra, que en su liturgia, el libro de oración común, contenía la lectura de la Biblia. Esta traducción al español se hizo como parte la propuesta de matrimonio entre el príncipe Carlos, hijo de Jacobo I de Inglaterra, y la infanta María Ana, hija de Felipe III de España, el cual nunca se concretó. Sin embargo, esta liturgia fue suficientemente popular entre españoles exiliados para que se revisara e imprimiera varias veces. Volviendo al mundo católico, la primera traducción castellana moderna autorizada por la Iglesia fue la de los Evangelios de Anselmo Petitté, en 1785. Sin embargo, esta fue desplazada por la Biblia de Felipe Chillo de San Miguel, quien fue el primero en traducir la Biblia entera en España desde el siglo XIII, y esto a petición del rey Carlos III. Esta traducción se publica en varios volúmenes con extensivas notas sobre los idiomas originales y comentarios de los padres de la Iglesia. Recordemos que el derecho canónico de la Iglesia requiere que las Sagradas Escrituras, citamos, vaya acompañada de las notas aclaratorias necesarias y suficientes. Eventualmente la Biblia de Chillo fue revisada por José Palau, y varias ediciones sin anotaciones fueron publicadas por las sociedades bíblicas protestantes, incluyendo la revisión de Andrés Bello y Juan Blanco White en 1821. Durante los procesos de independencia de Hispanoamérica hubo facciones no solo en la sociedad civil, sino también en el clero. Sacerdotes por toda América usando la Biblia tanto para defender al rey como para defender el republicanismo. La proliferación de Biblias no autorizadas llevó a Félix Torres Amat
a revisar y publicar la traducción de José Miguel Petisco, encargada previamente por el rey Carlos IV, incluyendo en ellas paráfrasis en itálicas para añadir claridad y notas exegéticas, y finalmente publicadas en tiempo de Fernando VII. Montaner y Simon, editores, actualizó el léxico en 1884, de la cual provienen la mayoría de ediciones modernas. En 1947, Monseñor Juan Straubinger hizo una revisión que se extendió solo en Argentina. Otra Biblia muy importante fue la traducción de Mariano Galván Rivera, conocida como la Biblia de Vence. Esta fue la primera Biblia traducida en América y fue dedicada al nuevo gobierno independiente de México. Sin embargo, el Reino Unido quería una Biblia basada en su tradición protestante para las nuevas repúblicas de América. Por esto, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera permitió a Andrés Bello y a Blanco White revisar la Biblia Valera en 1817. Incorporó elementos tanto de Felipe Chío como de Félix Torres Amat, como cambiar palabra por verbo en San Juan 1:1. La Sociedad Bíblica Estadounidense también publicó una revisión propia un año antes, en la que removía totalmente los 7 libros deuterocanónicos. Se dejan de imprimir en todas las Biblias protestantes de aquí en adelante, culminando con la Reina Valera 1865, también llamada la versión Pratt Mora por sus revisores. Esta fue la Biblia más utilizada por los predicadores protestantes que llegaron a Hispanoamérica desde Estados Unidos, cuando se legalizó el protestantismo en nuestros países. Esta también fue la última Biblia popular en ser una revisión directa del texto recibido de Erasmo. Es decir, de aquí en adelante, las traducciones del griego serían considerando manuscritos más antiguos, tales como el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y el Códice Alejandrino, los cuales fueron recopilados en la versión griega del Nuevo Testamento, Westcott Hort. Luego, el mismo Enrique Pratt se encargó de crear su propia versión moderna, lo cual tradujo en sus viajes entre Colombia y México. A principios del siglo XX, con la industrialización, se esparce la alfabetización, por lo que las actitudes sobre la traducción bíblica cambian tanto en el mundo católico como protestante. Sociedades Bíblicas Unidas tradujo una nueva versión en 1909. Se empieza a revisar en base al texto trítico. Se publicó 14 años después, en 1923. La primera traducción del Nuevo Testamento católica del siglo XX fue por parte del jesuita argentino Juan José de la Torre en 1903. El sacerdote Guillermo Hahnemann en Chile fue el primero en traducir y publicar el texto griego de la Septuaginta al castellano. No se publicó el Antiguo Testamento sino 64 años después, en 1992, presentando una traducción súper formal. Tradicionalmente, las traducciones se hacían en un método llamado equivalencia formal, la cual traduce palabra por palabra. Sin embargo, en este siglo se empieza a popularizar la traducción por equivalencia dinámica, es decir, idea por idea. La mayoría de las traducciones modernas buscan un punto medio entre ambos métodos. En 1943, la encíclica Divino Afflante Spiritu del Papa Pío XII exhortó a los eruditos católicos a un estudio más profundo de las escrituras en sus idiomas originales, lo que llevó a la proliferación de nuevas traducciones católicas al español. La primera siendo la Biblia Nácar Colunga en 1944, seguida por la Biblia Bover Cantera en 1947, de la Biblioteca de Autores Cristianos, y la Biblia Platense de Monseñor Juan Straubinger en 1951. Estas fueron revisadas posteriormente según los avances de la crítica textual, tales como el descubrimiento en 1964 de los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán, Palestina. El Papa Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, el cual se llevó a cabo en los años 60 y se propuso adaptar mejor a la necesidad de nuestro tiempo a través de la reforma y fomento de la liturgia.
En esta época aparecen las Biblias del padre Evaristo Martín Nieto, la Biblia de los Claretianos, Franquesa Solé, y la Biblia de Jerusalén, siendo esta última la que se convirtió en la Biblia católica en español de mejor reputación. Esta Biblia, aunque no fue la primera en hacerlo, fue la primera que popularizó traducir el tetragramatón como Yahvé, el lugar de el Señor. Si bien esta traducción es aceptable, la Iglesia no permite que se use el nombre de Dios en la liturgia, con motivo de permanecer fieles a la tradición de la Iglesia. Desde el principio sagrado, tetragrama nunca fue pronunciado en el contexto cristiano, ni traducido en ninguna de las lenguas en las que la Biblia fue traducida. El Papa Pablo VI promulgó el Ordum Lectinum Missae como parte de la reforma litúrgica. Aumentó el uso de las escrituras en la misa, la cual ahora sería celebrada en las lenguas vernáculas, por lo que durante los años 60 se tradujo al español las lecturas de la nueva misa. La Comisión Litúrgica Episcopal de España encargó un nuevo leccionario. Encargó a Valverde y a Luis Alonso Choquel y a Juan Mateos la traducción de los pasajes del nuevo leccionario para la misa, el cual se usó por primera vez en el Adviento de 1969 en todos los países de habla hispana. En 1976 se empezó a publicar adaptado al lenguaje hispanoamericano. Este esfuerzo de traducción culminó en la Nueva Biblia Española de 1975. En 1993, Luis Alonso Choquel publicó una versión revisada con su propia traducción del Nuevo Testamento, llamándolo así, la Biblia del Peregrino, que luego sería editada como la Biblia de nuestro pueblo. Si resiste la Iglesia Católica, luego del Concilio Vaticano II, es posible que la traducción que has escuchado en misa por la mayor parte de tu vida haya sido esta. Sin embargo, con la publicación de la Nueva Vulgata, una nueva revisión del texto latino de la Iglesia, se encargó una nueva traducción basada más cercanamente a este texto, aún manteniendo la conexión con los idiomas originales. De aquí salió la traducción de la Conferencia Episcopal Mexicana, que no es una Biblia, sino una traducción del leccionario publicada desde 1987 y revisada en 2004. Si te resiste en esta época en México, Centroamérica o Estados Unidos, es probable que esta sea la traducción que has escuchado toda tu vida. En 1990 se publicó el Libro del Pueblo de Dios, traducción dinámica de Armando Leborati y Alfredo Truso. Es la traducción usada en los leccionarios de Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina desde el año 2000. Es usada por la página web del Vaticano en español y las misas celebradas en español por el Papa Francisco, además de ser usada en los leccionarios de las iglesias católicas armenia, greco-melquita y greco-ucraniana. Es decir, es una traducción muy prolífica en la actualidad. Al pasar el tiempo, la traducción de Choquel perdió favor en España y se decidió crear una nueva traducción de la Biblia, cuyas frases fueran más cercanas a las lecturas tradicionales latinas. De aquí viene la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, que se usa desde el año 2011. La traducción litúrgica más nueva de la Biblia es la Biblia de la Iglesia en América, la cual fue solicitada por la Conferencia de Obispos de Estados Unidos. El largo proceso empezado en el 2004 culminó con la publicación del Nuevo Testamento en 2015 y de la Biblia completa en el 2019. Esta versión ha recibido la aprobación de todas las conferencias episcopales del continente americano y se espera que sea usada como base para futuros leccionarios hispanoamericanos. Volviendo a las traducciones que siguen el texto de la Nueva Vulgata, tenemos el Nuevo Testamento trilingüe Bover o Callahan y la Biblia de la Universidad de Navarra. Luego del concilio, muchos sacerdotes se propusieron traducir la Biblia en un lenguaje sencillo que pudiera ser entendido por los cristianos de América, ya que hasta ese momento todas las traducciones, incluyendo las de la misa, se hacían en el español de España, la primera siendo la Biblia Latinoamérica, traducida por el sacerdote Bernardo Duró y Ramón Ricciardi, luego la Biblia de Fray Serafín de Aucejo y la del padre Agustín Magaña Méndez.
La Biblia de Latinoamérica, a pesar de su excelente traducción, recibió muchas críticas por los comentarios originales y algunas fotos de su selección original. Por eso fue condenada por la Conferencia Episcopal Argentina, a pesar de haber sido aprobada por la de Chile. En el 2005 se publicó una revisión de la Biblia que incluye este logo en que se llama Nueva Biblia Latinoamérica. Esta es la más extendida entre católicos por todo el continente y la más reciente es la Biblia Pastoral de la Conferencia Episcopal de Brasil. Ahora hablaremos acerca de las Biblias ecuménicas. El movimiento ecuménico enfatiza la responsabilidad de la Iglesia Católica en buscar la unidad de todos los cristianos. Como respuesta a esto, la CELAN, es decir, la Conferencia Episcopal de Latinoamérica, inició un programa de diálogo con las Sociedades Bíblicas Unidas, que culminó en la publicación de la Biblia Dios habla hoy, la cual ha sido publicada en muchas presentaciones. Sin embargo, esta Biblia no ha sido aceptada por muchos católicos que ven esta colaboración como un intento de protestanizar el catolicismo, y tampoco por protestantes que la ven como un intento de catolizar el protestantismo. Otras versiones hechas en conjunto por eruditos, tanto católicos como protestantes, son la Biblia Interconfesional de la Sociedad Bíblica de España. También se publica como Biblia Hispanoamericana. La traducción al lenguaje actual también es otra versión ecuménica de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y finalmente tenemos la Biblia griega Septuaginta de Natalio Fernández Marcos, María Victoria Espontorno, bajo subvención del Ministerio de Cultura de España. Volviendo al mundo protestante, tenemos la Biblia de las Américas, la cual, a pesar de estar revisada con manuscritos más antiguos, se apega a la tradición protestante del texto recibido y fue revisada como la Nueva Biblia de las Américas. Ahora hablemos de la Biblia Reina Valera 1960, de las Sociedades Bíblicas Unidas. Esta traducción, la más usada por las iglesias evangélicas hispanas. Con esta traducción, la Biblia protestante entra en el mundo de la crítica textual moderna. La Reina Valera, revisión 1977 de la editorial CLIE, se basó en el facsímil y metodología del mismo José Flores. La versión de las Sociedades Bíblicas Unidas fue revisada en 1995 y en el año 2011, la cual se conoce como Reina Valera Contemporánea. Sin embargo, no todos estaban felices con este trabajo. La editorial Mundo Hispano, de origen bautista, publicó la Reina Valera actualizada en 1989 y luego revisada en el año 2006 y en el año 2015. Varias sociedades bíblicas de origen adventista del séptimo día han editado la Reina Valera de 1909 para adaptarla a su teología. Tal es el caso de la Reina Valera 1990 y la Biblia Reina Valera 2000. Del mismo modo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos también como mormones, ha publicado la Reina Valera 2009, influenciada por la teología de su fundador José Smith y por la Biblia inglesa King James. Muchos grupos fundamentalistas protestantes de Estados Unidos basan su teología en las lecturas de esta Biblia inglesa, que se han visto en la necesidad de adaptar la Reina Valera a la Biblia King James, la cual, según ellos, representa más fielmente el texto recibido. Tienen el hábito de publicar sus revisiones nuevas con el año de la revisión original, como la Biblia Purificada del 2008, que pone 1602, y la Biblia Reina Valera Literal de 2016, que clama ser la de 1865. Otras Biblias que se basan en la King James son la Reina Valera Gómez y la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. La Sociedad Bíblica Española ha realizado varias versiones de la Biblia Reina Valera basándose en los manuscritos más antiguos de esta versión, jactándose de ser la más netamente española. La Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová creó su propia traducción de la Biblia en los años 60, la traducción del Nuevo Mundo, que abusa del texto alejandrino para traducir los pasajes para que se ajusten a sus creencias. La revisión actual es del año 2019. A finales del siglo XX se expandió la comercialización de la Biblia, por lo que muchas editoriales estadounidenses hicieron versiones equivalentes en español de sus Biblias inglesas, tal como es el caso de la Nueva Versión Internacional, la Nueva Biblia Viva, la Biblia al Día y su revisión,
la Biblia del Jubileo, la Palabra de Dios para Todos, la Nueva Traducción Viviente y la versión Biblia Libre. Todas estas traducciones se caracterizan por ser dinámicas o superdinámicas, con el objetivo de apelar al mayor público posible. Por el contrario, está la Biblia textual, que trata de traducir el texto crítico palabra por palabra. Tenemos la Pechita Siriaca, que es la Biblia en el idioma arameo usada en la iglesia en Siria, la cual fue traducida por José Hernández, pero en la única versión formal del texto es la Biblia Pechita de la editorial Holman, publicada por primera vez en el año 2007. Los judíos en países hispanos se vieron en la necesidad de crear sus propias traducciones del Antiguo Testamento, ya que solo podían conseguir ediciones cristianas. Esto llevó al rabino Moisés Katznelson a traducir el Tanakh en 1996 y el rabino Jacob Ben Ithat en el año 2018. Vale la pena mencionar las Biblias judeo-mesiánicas, que son infames por sus paráfrasis, plagios y manipulación de las escrituras. Todo esto con el propósito de restaurar la Biblia, según ellos. Como conclusión, queridos hermanos, podemos decir que la traducción de la Biblia al español ha tenido variados acontecimientos que han permitido al mundo cristiano católico conocer la palabra de Dios. No podemos afirmar, tal como lo dicen nuestros hermanos separados, que la Iglesia Católica prohibió la lectura de la Biblia. Al contrario, hemos sido testigos por medio de la reseña que la Biblia ha sido una de las principales fuentes de inspiración que ha tenido la Iglesia Católica de difundir la palabra de Dios, ya desde los mismos tiempos de la Edad Media, desde San Jerónimo en adelante. Y ahora podemos conocer una variedad de Biblias que están al servicio del público cristiano. Biblias para todo tipo de personas, para personas que tengan un lenguaje sencillo, para personas que desean estudiar con un lenguaje más elevado. Es decir, nuestra iglesia, hermanos, quiere dar a conocer, y siempre ha sido su intención, de dar a conocer la palabra de Dios. Bueno, hermanos, me despido. Mi nombre es Manuel Troncoso, del canal Coleccionista de Biblias, y espero que esta reseña realizada por el hermano Vicenzo Rotiliano Díaz les sirva para poder conocer mejor el desarrollo de la Biblia en español, junto a esta breve historia resumen que cuenta obviamente con todas las fuentes y citas necesarias para poder conocer mejor el desarrollo de la palabra de Dios en el mundo hispano. Que Dios les bendiga y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros.